días, mamá. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video muy especial. Les comparto toda mi noche y todo mi día, un total de 24 horas con mi recién nacido. Quiero compartirles cómo son mis días con un recién nacido. Por aquí tenemos a Alexito. Hola, mi amor. Está bastante despierto en este momento. Él tiene 2 semanas y media de nacido. De hecho, wow, hoy está cumpliendo 3 semanas. Felices 3 semanas, mi amor. 3 semanas de nacido, no lo puedo creer. El tiempo se ha ido demasiado rápido. Causa muchos sentimientos en mí, entre nostalgia y felicidad. Es increíble lo rápido que crecen y esa es otra razón por la que quiero hacer este video. Estos días son muy agotadores, pero de verdad que se van muy rápidos y quiero disfrutármelos al máximo. Espero que les guste este video, esta rutina con mi bebé. Si así lo es, no olvides de regalarme un like. Eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte, me encantaría tenerte en esta comunidad. Ya se vienen muchos videos de rutinas con mi recién nacido, con mi hija, rutinas de la casa, en fin, una nueva vida. Así que estoy bien feliz de que estés aquí el día de hoy. Y bueno, empecemos. Voy a empezar compartiéndoles cómo estuvo nuestra noche. I'm trying to get your attention. Can I come close? En este momento son las 9:30 de la noche y vamos a empezar la rutina de noche de mi bebé. Y digo rutina de noche, pero no es una rutina todavía, no tenemos nada bien establecido. Vamos a empezar con esto de la rutina en la noche. La idea es que con el tiempo vayamos tomando la rutina de noche que tengo con Sofía, mi hija mayor. Con ella desde que tenía más o menos un mesecito empezamos todas las noches a tener una rutina concreta. La rutina de ella consiste en empezar la noche con su cena, luego tomamos el baño, luego la llevamos a su habitación, le ponemos su pijama, le leemos un cuento o cantamos una canción o varios cuentos dependiendo de cómo esté la noche, y de ahí a dormir, apagamos las luces y listo. Y tener esa rutina desde el primer mes de vida nos ayudó muchísimo con ella, para luego de unos meses, luego de un largo tiempo lo hizo, pero lo logró. Empezó a dormir toda la noche, y de lo que he leído y he visto es súper importante establecer esa rutina desde bien temprano para poder establecer el sueño en la noche. Con Sofía luché por muchos meses para que pudiera dormir en la noche. No lo logramos hasta que tenía más o menos unos 10 meses de edad. Fue mucho tiempo, pero esperamos que con este bebé sea más pronto y pueda dormir mejor. Creo que según su personalidad las cosas sí pueden ser que duerma mejor en la noche, ya que es un poco más tranquilo, un poquito más pasivo que lo que mi hija fue de bebé. Pero sí quise empezar este video con la rutina de la noche porque siento que la rutina de la noche es súper importante para establecer el sueño y es con lo que más sufrimos las mamás, o bueno, en mi opinión y en mi experiencia es con lo que más sufrí con mi hija. Poder dormir, poder descansar es muy clave para poder tener un buen día al otro día. El agotamiento que se siente cuando se tiene un recién nacido, sobre todo durante el día, es bastante. Así que bueno, vamos a empezar esta rutina de la noche. Vamos a empezar a preparar el baño. Y por aquí tengo todo lo que necesitamos para su baño. En esta época o en esta etapa de recién nacido me encanta esta flor. Es una flor acolchonadita que se puede poner aquí, en el lavamanos. Se llena con agua, acá se pone al bebé y se baña bien rápido, bien fácil en el lavamanos, y el bebé queda bien cómodo sobre este. Precisamente esta flor la usé con mi hija en su etapa de recién nacida. Por aquí hay una foto de ella y me parece que se ve hermosa. De verdad sirve mucho. Nos sirvió como para los primeros 2 o 3 meses de vida. Para esta época de recién nacido, bastante recomendada. Lo que sí hay que tener en cuenta es secarla muy bien. Nosotros la secamos en la secadora, o la puedes dejar en un lugar bien aireado.
tiene aquí para colgarse. Por aquí también tengo su jabón, champú y jabón. Este es el que nos gusta, es el que he venido usando con mi hija, de hecho todavía lo usamos. Este es el de ella, necesito comprarle uno a Alexito. Me encanta esta marca Aveeno. Y por aquí también tengo estos esparadrapos o pedacitos de toalla pequeñitos para taparlo y que no le dé frío. Y por acá también tengo una toalla doblada en varias partes para poder poner al bebé acá y que esté acolchonadito. Y por aquí también pongo su toallita, aquí le ponemos su cabecita y lo envolvemos bien. Así que bueno, voy a empezar a llenar el lavamanos con agua calientita. La idea es que no esté muy caliente, agua tibia, esa es la palabra correcta. Y les cuento que este es el primer baño real que lo vamos a dar al éxito. Le hemos estado dando baños de esponja porque apenas esta semana se le cayó el cordón umbilical y a los bebés recién nacidos no se les puede dar baño regular antes de que se les caiga el cordón umbilical. Así que bueno, no sé qué cara vaya a hacer con el agua, es la primera vez que va a estar en agua. Espero que le guste, a mi hija le gustaba bastante. Y por acá listo, también le tengo su pañal, esta cremita para ponerle antes de ponerle el pañal, así protege también su colita. Tengo la crema humectante de la misma marca, me gusta esa marca porque es hipoalergénica y viene de la avena. Y lo que más me gusta también es que no tiene ningún tipo de fragancia, me parece también súper importante evitar las fragancias, sobre todo en esta etapa de recién nacido. Y también le tengo su pijama elegida de la noche, esta es la favorita de su papá, así que por eso la elegí. Me encanta que las pijamas tengan de una vez incluido donde ponerle el piecito, de esta manera no le da frío en la noche. Y también tiene este para ponerle la manopla para que su manita quede guardada, así me aseguro de que al bebé no le vaya a dar frío en sus manitas y en sus piecitos. Y ahora lo que voy a hacer luego de su baño, aquí ya él está todo relajado, voy a darle un masaje de cabeza a pies para relajarlo. Con Sofía nunca hice esto de los masajes, pero dicen que es bueno para que el bebé se relaje y se vaya a dormir pronto, que lo ayude a dormir, así que bueno, voy a intentar hacerle su masajito también. Y ya pusimos a mi bebé a dormir.
Es un par de horas después, estoy agotada, creo que mi cara lo dice todo. Y es que sí, hemos estado durmiendo muy regular estas primeras semanas de vida. Así que bueno, al final del día ya estamos agotados. Pusimos a Alexito en su bassinet, lo envolvimos en forma de tabaquito con un saquito para dormir. Y a este bebé en especial le encanta estar envuelto, así que ahí mismo lo envolvimos y se quedó dormido. Aunque por estos días, las últimas noches, no sé qué está pasando, no le está gustando mucho dormir en su Moisés y se ha estado despertando muy frecuentemente. A mi esposo y a mí nos toca por turnos ir a mirar qué pasa, porque no siempre quiere comer. Él no quiere comer, no tiene hambre, pero quiere que lo carguen o no sé. Entonces no sé por qué no le está gustando mucho su Moisés, pero tenemos que seguirlo intentando porque es la única manera de dormir con él de forma segura. No me siento bien durmiendo con él en la cama y por eso lo tenemos en su bassinet. Así que bueno, vamos a ver qué tal esta noche. Me voy a poner mi pijama, cepillarme los dientes y nos vamos a dormir. Crucemos los dedos que mi esposo y yo tengamos algunas horas de sueño esta noche. Buenas noches. Buenos días, bebé. Buenos días.
again. As every ocean come as rain, I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh, oh, my love, my love. ¿Tienes hambre? Estírate. Ah, qué rico. Buenos días, Alexito. Hola, mi príncipe. Mamá. Es mamá. Sí, es mami. Hola, buenos días, es mamá. ¿Tienes hambre? Hola, príncipe, es mamá. Aquí, ¿tienes hambre? Hola, buenos días. Por aquí estamos teniendo una mañana muy buena para mami. Hemos podido hacer varias cosas y es que esto no sucede todos los días. No todos los días puedo llevar a mi hija a la escuela, ni puedo desayunar tan completo, ni tan calmado, ni darme una ducha. No todo eso sucede en la mañana, pero el día de hoy pudo suceder porque este muñeco le ayudó a mamá. Pude llevar a mi hija a su escuela. En ese momento mis papás se están quedando con nosotros, ya pronto se van, la próxima semana se van, pero ha sido muy útil estas primeras semanas de vida, tenerlos a ellos en la casa. No he tenido que hacerme cargo para nada de la casa. Mis papás también, sobre todo mi mamá, se encarga muchísimo de cocinar, se encarga de Sofía, de alistarla para ir a la escuela, de jugar con ella, la llevan al parque. En fin, Sofía ha tenido unas semanas muy divertidas, de mucha atención. Y yo también he podido descansar. Son casi las 11 de la mañana y pude hacer todo eso gracias a mis papás, que me pueden tener al bebé para yo llevar a Sofía o para estar con ella, o se pueden encargar de Sofía mientras estoy con el bebé. Por lo general hasta ahora estaría todavía durmiendo, y es que hemos tenido algunas noches donde este muñeco no ha dormido. Otras noches se ha parado a comer, le doy el pecho, le cambio el pañal, pero no quiere quedarse en su bassinet o Moisés. Pero la noche anterior, gracias a Dios, ya se quedó, comía muy bien, le cambiaba su pañal y seguía durmiendo. Así pudimos dormir toda la noche. Puede ser que hayamos tenido una mejor noche porque le dimos su baño por primera vez, su baño de agua calientita, y lo relajó bastante. Obviamente no es fácil eso de tenerse que desvelar, levantarse 3 o 4 veces en la noche. Créanme, es bastante agotador, pero el hecho de que se pueda ir a dormir, de que no tengamos que arrullarlo o trabajar extra, nos ayudó muchísimo a descansar. Y me siento un poco más descansada, aunque confieso que ya luego de llevar a mi bebé a la escuela, prepararme el desayuno, tomar una ducha y arreglarme, las cosas básicas que un ser humano hace, les confieso que ya me estoy cansando, así que pronto voy a tomar una siesta. Y es que así son los días con un recién nacido. La mamá primordialmente tiene que estar al ritmo del bebé, no tienen una rutina ni un horario determinado, comen a libre demanda, o al menos eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy dando lactancia a libre demanda, el tiempo que él quiera, las veces que él quiera al día. Por lo general son de 10 a 12 veces al día, de 2 a 3 horas es lo que está comiendo él. Desde que empezó la noche hasta estas horas de la mañana, que son las 11 de la mañana, le he cambiado ya el pañal 4 veces y le he dado de comer 5 veces. Le acabo de mirar el pañal y está muy vacío, así que no lo cambio si no se hizo pipí, si no se hizo popó. Pero por lo general el número de veces que le cambio el pañal es igual al número de veces que lo alimento en el día, de 10 a 12 tomas de lactancia, es decir, más o menos de 9 a 10 pañales en el día. Y nada, el día de hoy no tengo estructura, no tengo nada planeado, así son los días con el recién nacido, o así me los vivo yo. Me la paso mucho en casa con ellos, me dedico 100% a esta etapa de recién nacido, y es algo que estoy teniendo mucho en cuenta en este momento, es vivir esta etapa de recién nacido. Es demasiado agotadora, no tienes energía, el hecho de no poder dormir hace que no puedas disfrutar los días porque estás cansado, te sientes agotado, y a mí en lo personal estar cansada me pone un poquito negativa, como que no sé. Pero con este embarazo me propuse a estar bien presente en esta etapa, ya que se pasa muy rápido, y ese es el mejor consejo que te puedo dar como mamá. Vive el momento. Muchas veces como mamá estamos pensando en la próxima etapa. ¿Cuándo será que coma? ¿Cuándo será que camine? ¿Cuándo será que vaya a la escuela? ¿Cuándo será esto? Y yo también he tenido esos pensamientos con Sofía cuando estaba bien pequeña, del agotamiento que tenía
con ella fue aún más el agotamiento. La recuperación del posparto fue aún más difícil y eso me impedía también descansar. Esa etapa se pasó muy rápido. La etapa de recién nacido es la etapa que más rápido se pasa, así que por eso esta vez me propuse disfrutarme de esta etapa al máximo, incluyendo estar agotada, no tener energía, no estar tan positiva durante el día ni poder disfrutar el día, incluyendo todo eso, disfrutarme de esta etapa porque pasa muy rápido. Así que si eres mamá primeriza, no te angusties. Si tienes en otras cosas que pensar, la casa, la limpieza, la cocinada, no te preocupes por esos afanes. Esta etapa de recién nacido se va a pasar muy rápido, ya podrás retomar lo que tengas que retomar. Por ahora disfrútala al máximo lo que más puedas. Y nada, así será el resto de nuestro día. No hay mucha estructura, no tenemos una rutina determinada. Seguiré alimentando a libre demanda de 2 a 3 horas, así cambiando el pañal a menudo. Lo que sí voy a hacer en este momento es tomarme una siesta y quiero descansar antes de que llegue mi hija de la escuela. Voy a ver si la puedo pasar a recoger o la recoge mi esposo, pero sí quiero tener energía para cuando ella llegue, así puedo jugar con ella mientras mis papás se encargan de tener al bebé. Para mí es muy importante también darle tiempo a ella, momento donde podamos estar solas las dos, más o menos una media hora al día. Trato de que solo estemos las dos jugando lo que ella quiera jugar, o si estamos viendo televisión, entonces ella está encima mío. Y también otro plan que tengo para más tarde es sacarme leche. Estoy tratando de hacer un pequeño banco de leche en el congelador, así otra persona puede descongelar esa leche las veces que sea, o muchas veces también lo dejo en el refrigerador listo para que mi mamá lo caliente. Calentamos su biberón al baño María y ella le puede dar su biberón mientras yo descanso. Eso también ha sido súper importante para poderme recuperar, sacarme un poco de leche, así otra persona también lo puede alimentar. Así que bueno, eso también está en nuestra agenda para más tarde, ya seguiremos viendo. Show me what it's like to be circling among the clouds, because without you by my side I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Y ahora que Alexito está tan despierto, aprovecho para hacer algunas actividades con él, para jugar. Una de las actividades recomendadas es ponerlo en su estomaguito y por algunos segundos dejar que levante su cabeza. Eso ayuda a que su nuca, la parte de atrás del cuello, se vaya fortaleciendo, cosa que es muy importante porque les va a ayudar en un futuro a sostener su cabeza, ayuda a su columna, ayuda a su desarrollo. Y con un recién nacido lo más recomendado es ponerlos en su estomaguito encima de ti. Así que eso es lo que voy a hacer por algunos segundos a la vez. Vamos a hacer tummy time, ¿ok? Te voy a poner en tu barbilla. You can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know Y ya what voy a aprovechar para tomar una siesta con él. Este es el saquito que le ponemos. Es un saquito que tiene un velcro. Tiene la opción de ponerle los bracitos adentro y que quede él bien encogidito, o la opción de dejarle los bracitos afuera. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Y por aquí nos acabamos de despertar porque Alexito tiene un pañal muy sucio. Se estaba despertando, no sabía qué le pasaba, estaba molesto cuando escuché el sonido como 2 o 3 veces, así que ese pañal debe estar bien lleno. Voy a pasar a cambiarlo, a darle de comer. Pudimos descansar como 1 hora y media más o menos, así que pronto también querrá comer.
aprovecharé que está despierto para alimentarlo. Así puedo ir a recoger a Sofía, mi hija, pronto a su escuela. Y por aquí tengo mi estación cambiadora, tengo pañitos que se mantienen calientitos, tengo antibacterial cuando cambio pañales sucio, muy importante, desinfectarme las manos. Tengo su cremita para ponerle antes del pañal. Me gusta mucho la de esta marca porque es natural, no tiene ningún tipo de ingredientes tóxicos y por eso me gusta. Y por supuesto que también tengo mi agua, siempre tengo esta botella con agua llena. Me encanta que esta botella me mantiene el agua fría, así me estoy hidratando todo el día. Súper importante mantenerme hidratada. Me da bastante sed, me da muchísima sed. Eso es muy normal cuando estás lactando, así que no me puede faltar por nada mi botella con agua. Me la llevo a todos lados, cuando me voy a dar una ducha, si voy a comer, si voy a amamantar, si estoy viendo televisión, todo el tiempo estoy tomando agua. Súper importante también para tener una buena producción de leche. Y un esencial para dormir es esta maquinita de ruido blanco. Se puede nivelar qué tan fuerte está el sonido. Con mi hija Sofía, que tiene 2 años y medio, todavía la utilizamos todas las noches. A mi esposo y a mí también nos encanta dormir con este sonido. Esa maquinita lo que hace es aislar los sonidos externos. Así nosotros dormimos mucho más profundo, mucho más descansado. No nos despierta lo que puede estar pasando en otras partes de la casa o afuera. Ha servido mucho para la rutina de noche, para un buen sueño de mi hija Sofía, y también lo pienso utilizar con este bebé. Y otra cosa vital para el sueño de mi recién nacido es este saquito que les mostré, el amarillito. Es un saquito de velcro y él queda todo contenido en forma de tabaquito. Queda con sus bracitos contenidos. De esta manera él duerme mucho mejor, porque cuando están en la barriguita de la mamá los bebés están contenidos y cuando salen acá al mundo exterior sus brazos como que no saben qué hacer con ellos. Muchas veces están dormidos y sienten como que se están cayendo y tienen un reflejo que hacen como así y eso los despierta. Así que para dormir mucho mejor tenemos este saquito de velcro. También hay otro tipo de sacos para dormir. Todos los bebés son diferentes, pero a mi bebé le encanta mucho dormir con las manitos así recogidas en su cuerpo, o también con las manitos hacia arriba. A veces también lo envuelvo con las manitos hacia arriba y le gusta mucho. Pero bueno, acá ya está haciendo sonidos que quiere que le cambie el pañal, así que voy a correr a cambiarlo. It's a cold, hard world outside my window, where people don't know which way to go. I breathe you in 'cause your scent's still on my pillow. ¿Puedes tocar la guitarra? ¿Dónde está el papá? Mi papá me mima. Mi papá me ama. Ok. Son las 5:30 de la tarde y ya fui por mi hija a su escuela. Fui a recogerla con mi mamá. Mi papá se quedó con el bebé. Antes de irme pude almorzar o comer mi lunch y pude alimentar al bebé una vez más. Eso fue alrededor de las 3 o 3:15 y ya son las 5:30, así que me toca despertarlo para que coma. Durante el día trato que las tomas sean cada 2 horas, que no se me pase mucho el tiempo, más de las 2 horas, para así en la noche poder extender el sueño a cada 3 horas. Eso es lo que estoy tratando de hacer, dedicarme un poco más durante el día para poder descansar en la noche. La idea es que él mantenga ese horario estricto de tomas cada 2 horas durante el día, o de cada 2 a 3 horas, preciso y estricto, hasta que recupere el peso al nacer. Él aún no ha recuperado su peso. Es normal que los bebés
pierdan el peso al nacer. Mi bebé perdió un poco más del peso de lo que idealmente se debería perder y por eso estoy manteniendo este horario, pero una vez los cumpla me puedo flexibilizar un poco y esperar a que el bebé decida cuándo quiere comer. Pero bueno, por ahora me toca despertarlo, así que eso es lo que voy a hacer. Le voy a cambiar su pañalito, que también se lo cambié antes de irme hace 2 horas, y me están dando ganas de un snack, así que mientras amamanto me voy a comer estas galletitas. Estas galletitas son para madres que están lactando. Supuestamente, digo supuestamente porque eso no está comprobado científicamente, pero sí son deliciosas. Supuestamente ayudan a aumentar la producción de leche porque tienen algunos ingredientes que tradicionalmente se han usado, como la levadura de cerveza, la avena y flaxseed o semillas de linaza. Bueno, mi amor, vamos a comer. Esto es lo más rico que hay. Bueno, ya, tiene hambre. Mis galletas y mi agua no me pueden faltar. ¿Tenías hambre? Es que eres muy dormilón, mi amor, me toca despertarte. Ya a esta hora del día me voy cansando, ya se me está acabando la energía. Me siento como si fueran las 9 de la noche o algo así, como si ya fuera al final del día, y todavía falta un poco. Todavía falta darle el baño a Sofía. A mi hija Sofía, sí, todos los días sin faltar le damos su baño y su rutina de noche. Y es que además del horario que tenemos en este momento con el recién nacido, que come cada 2 horas y se para muchas veces en la noche, también me roba la energía que me queda. Al menos 30 minutos nos dedicamos o me dedico yo a jugar con ella. Durante el día también estoy participando en ayudarle a dar la comida o de bañarla, ponerla a dormir en la noche. Tiempo compartido también con su papá, así hacemos varias cosas. La llevo a la escuela, trato de tener momentos durante el día con ella también, además del juego dedicado de 30 minutos, pero de verdad que tener 2 hijos es muy agotador y me hace mucho extrañar a mi hija, ya que en este momento por obvias razones tengo que dedicarle más tiempo al bebé. Me da algo de nostalgia que no se lo puedo dedicar de lleno también a Sofía, pero bueno, ya también tuve 2 años donde le dediqué de lleno a mi hija. Estuve con ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No fue a la escuela por 2 años, no iba a la escuela, así que solamente estaba con mami y eso me hace sentir mejor. Pensar en todos esos momentos exclusivos que tuvimos me hace también muy feliz, pero sí la extraño bastante. Y bueno, voy a terminar de alimentar en este lado para pasarlo al otro lado. Entre lado y lado le boto los gasecitos y luego también terminamos de alimentar y luego también cuando termino de amamantar le vuelvo a sacar los gasecitos. All the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Y ya es hora de poner este muñeco en la cama. Esta es la pijamita que elegimos para la noche de hoy. Ya le puse su pijama fresca y también un pañal fresco. Y por aquí lo voy a envolver en su saquito. Le pongo un gorrito. Me gusta que en las noches también tenga su gorrito para protegerlo del frío. Ya le di una buena sesión de lactancia, así que él ya está llenito. Ya le saqué los gasecitos. Y bueno, ya acostando a mi bebé a dormir, vamos concluyendo las 24 horas con nosotros. Y por aquí en mi teléfono anoté todas las tomas de leche que le dimos. Fueron un total de 10 tomas de leche. En una de ellas, en vez de alimentar, me extraje leche con el extractor. Me salieron 2 onzas de leche y ya mi mamá le pudo dar un biberón mientras ya descansaba yo. Y también unos 10 pañales el día de hoy,
unos 9 pañales, creo que no le cambié una vez porque estaba totalmente seco, no necesitaba cambiarlo. Básicamente así son todos los días: alimentar, cambiar el pañal, jugar de vez en cuando y volver a dormir, repetir de 2 a 3 horas. Y yo sé que los días parecen largos, pero créanme, los días se van muy rápido con esto de tener que cambiar el pañal, alimentar, estar con él aquí y allá, cuidar de mí, cuidar de mi hija. El día se me va así, como si nada, y por eso, como lo dije, tengo como prioridad disfrutarme esta etapa al máximo, dedicarme a él, a tomarme las cosas con calma, y eso es lo que estoy haciendo. Y bueno, ya también yo voy a correr a descansar porque solo tengo un par de horas antes de que se despierte. Espero que este video les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya regalado uno que otro tip, en especial si eres mamá primeriza. Esta experiencia con recién nacido es una experiencia maravillosa y me encanta que nos hayan acompañado el día de hoy. Si así lo fue, no olvides de regalarme un like, pues eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte, me encantaría tenerte en esta comunidad. Y bueno, ahora sí, tengo que aprovechar mi tiempo y descansar. Nos vemos en un próximo video. Chao. Rest of our time, and I know it so well. I will always be by your side.